de los que están en tus contactos. Quiero que nos escribas tu petición de oración. Quiero que nos escribas ahí tu petición de oración. Y a todos los hermanos, dale compartir, bendice a otro, bendice a otro, bendice a otro. Voy a compartir hoy una palabra muy preciosa, voy a hablar de la armadura de Dios. Así que mientras se van conectando todos los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia Casa de Revelación, vamos, todos los hermanos ahí, saludo muy cordial a mi gran amigo el pastor Fabio Caicedo. Pastor Fabio, bendiciones a todos los hermanos de Casa de Revelación. Vamos, dale compartir. Y mientras tanto vamos a adorar al Señor con esta preciosa alabanza y en unos minutos ministramos la palabra del Señor. Esta preciosa alabanza la hace Talinó Marino, una alabanza muy preciosa y nos hace llegar al trono de la gracia. Adórale por unos segundos mientras se van conectando para esperar y compartir la palabra del Señor. A todos los hermanos de Casa Revelación, conectaditos ahí, gloria al Señor. Ya vamos a encontrar 2 segundos a ministrar la palabra. Mientras tanto, mientras se van conectando, mientras los hermanos se van conectando, vaya dándole compartir los que están en redes, a través de la aplicación de Facebook y de YouTube también. Bendito el nombre del Señor, está esta transmisión en vivo. Así que conéctate y escucha esta alabanza. En contados segundos vamos a empezar a ministrar la palabra del Señor. Amén. Una palabra muy hermosa que vamos a estar compartiendo hoy, conocida sobre la armadura del Señor. Vamos a estar ministrándola en esta preciosa hora de la noche. Así que vamos a adorar a Dios con esta alabanza. Y en contados segundos, mientras se van conectando los hermanos, mientras se van conectando, usted va a ir compartiendo. Escríbanos su petición de oración. Amén. Mientras tanto, adoramos a Dios con esta alabanza. Habla de tus proezas, no hay hombre que pueda describir tu grandeza, por tu reino, Señor, porque es tan grande tu gloria, que no hay hombre que te vea y viva. Vamos, adórale, adórale. Adórale en esta preciosa hora de la noche. Adórale en esta preciosa noche. Adórale porque Él vive y reina. Adórale, vamos en tu casita, levanta tus manos. Las cadenas en este día. Va a bendecir a su pueblo. Vamos, adórale mientras se van conectando ahí los hermanos. Dale compartir. Aleluya. Bendecimos a todos esos hermanos que están conectados en esta hora. Bendecimos a todos esos hermanos que están conectaditos. Gloria al Señor. Ya esperando un segundito, vamos a estar ministrando la palabra. Vamos esperando que todos los hermanos se estén conectando. Los hermanos también de Casa de Revelación, que fueron los que nos hicieron esta invitación en este día para estar compartiendo la palabra. Los hermanos de Casa Revelación, a todos los hermanos ahí, gloria al Señor, tienen que ir conectándose. A saludar al pastor Fabio, Radio Revelación, en la página a través de YouTube. Vayan conectándose y en contados segundos vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Bien, Dios les bendiga en esta preciosa hora de la
de la noche ya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todo ese pueblo que está conectadito. Aleluya, a todos esos hermanos que están ahí conectados a través de esta red social. A todos los hermanos también de Casa de Revelación, a través de YouTube. Ahí están conectaditos. A través también nos escuchan a través de la radio Revelación. Bendiciones mil. Bien, quiero compartir en esta hora de la noche una enseñanza muy hermosa. Quiero hablar hoy sobre la armadura de Dios. Quiero hablar sobre la armadura de Dios. Y quiero que usted esté atento, tome el lápiz, tome un cuaderno y empiece a anotar. Voy a compartir, voy a enseñar muy vital, esta enseñanza muy importante para todos los hijos de Dios, los que estamos en estos tiempos. Usted sabe que estamos en tiempos que hay que estar ahí velando. Estamos en días proféticos del Señor, estamos en días que el Señor ya muy pronto viene por su iglesia. La Biblia dice que tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar despiertos. Pablo le aconseja a Timoteo, dice: despierta, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y si algo que Dios quiere es una iglesia que esté despierta y conectada con todo lo que está ocurriendo en el mundo exterior, es una evidencia de que el Señor muy pronto viene por su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y es lo que el Señor está despertando a su pueblo. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios, la carta a Efesios, capítulo 6. La carta a Efesios, capítulo 6. Puedes darle compartir a todos los hermanos que están ahí conectaditos. Puedes darle compartir en esta preciosa hora de la noche. Le das compartir a la palabra, a la enseñanza o al... Hay una opción que es compartir para que en tu muro muchos sean bendecidos. ¿Listo? Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 al verso 18. Efesios capítulo 6 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Mire cómo se opera, mira cómo opera. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay gobernadores de este siglo. Dice gobernadores contra, dice, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, hay días malos. Y habiendo acabado todo, estar firme. Dice: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el consejo que quiero ministrar en esta preciosa hora de la noche para todos los hermanos que están ahí conectaditos. Gloria al Señor. Quiero hablar sobre la armadura de Dios. Quiero hablar un poco de la guerra espiritual. Quiero hablar de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, el verso 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Una definición que tengo para guerra espiritual: es una lucha espiritual que tiene el creyente. Escucha, la guerra espiritual es una lucha espiritual que tiene el creyente contra el enemigo, donde Dios muestra su soberanía sobre el enemigo y el mundo. Lo vuelvo a repetir: guerra espiritual es una lucha espiritual que tiene el creyente contra el enemigo, pero también donde Dios muestra su soberanía, su dominio, su gobierno sobre el enemigo y el mundo. Es la lucha que tiene el creyente. Pablo dice que hay días malos, la tierra está pasando días malos. En el mundo espiritual hay algo que se está moviendo y Dios nos ha llamado a contrarrestar, escuche,
los ataques de las tinieblas, el propósito que Dios levanta hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, con la armadura de Dios, es para poder destruir, paralizar todo plan del enemigo. La Biblia dice, bendito el nombre de Jesús, en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, que no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. La palabra maquinación es la palabra plan, y el diccionario define maquinación como una estrategia, escuche, como una estrategia que el enemigo usa. O sea, el enemigo es especialista en levantar estrategias. El enemigo es especialista en levantar planes. El diccionario define como maquinación un plan, una estrategia que se levanta entre 2, 3 o más personas, cuya finalidad, escuche, es traer destrucción, cuya finalidad es traer muerte. Ese es el plan del enemigo. Pero la Biblia dice que Dios ha levantado una iglesia, Dios ha levantado, y Efesios capítulo 6 muestra los 6 aspectos de la iglesia. Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Éfeso, bien, el capítulo 19 del libro de los Hechos explica por qué Pablo escribió la carta de Éfeso. El capítulo 19 del libro de los Hechos, la Biblia dice que Pablo dice que llegó a una ciudad llamada Éfeso, y cuando llegó a la ciudad de Éfeso, él hace una pregunta a los creyentes de Éfeso. Él les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo, y los creyentes de Éfeso dijeron que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo, y a Pablo le preocupó. Y a nosotros como líderes, como hombres de Dios, que Dios nos ha puesto a liderar, tenemos que ser hombres de visión. La preocupación de un hombre de Dios es que el pueblo que Dios le ha puesto a liderar tiene que preocuparle que ese es un pueblo lleno de la gloria de Dios. Escuche, el hombre de Dios, por eso es que cuando Dios tomó a Ezequiel, Ezequiel pastoreaba una iglesia fuerte en el capítulo 37, y la Biblia dice que Dios lo tomó y le dijo, ¿qué ves? O sea, lo primero que debe tener un hombre de Dios es visión. Si hay algo que el hombre debe tener, la visión clara del pueblo que Dios le ha encomendado y que está pastoreando, y qué tipo de discípulos está levantando. Escuche, el hombre de Dios tiene que tener la claridad qué tipo de discípulos está levantando. Y Pablo le preocupó porque los discípulos, en el versículo 2, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si existe la persona del Espíritu Santo. Y Pablo, impresionante la pasión de un hombre. Pablo nos da ejemplo, Pablo nos da pautas, cómo debe ser el comportamiento de un hombre de Dios ante una iglesia que carece de la presencia de Dios. Dice que Pablo se sentó con ellos, los adiestró, les compartió la palabra. El entendimiento fue abierto a través de la palabra. Escuche, porque lo único que va a abrir tu entendimiento es la palabra del Señor, no hay otra cosa. Y la dice que cuando Pablo en el capítulo 19 ora por los hermanos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron llenos del Señor, fueron llenos de una presencia gloriosa de la palabra de Dios. Fue tanto lo que Pablo hizo, que dice que enseguida empezaron a predicar el evangelio en la ciudad de Éfeso. Dice que Éfeso fue impactada de tal manera, escuche, fue impactada por la gloria de Dios, que dice que la gente empezó a buscar al Señor, la gente se empezó a convertir por la palabra y por el testimonio de los hermanos. Era una iglesia llena del poder, llena de la gloria de Dios. La Biblia dice que en ese tiempo en la ciudad de Éfeso la gente llegaba por masas, llegaban por cantidad. Dice que por manos del apóstol Pablo y por manos de los discípulos, la palabra enseña que dice que era tanta el poder, la unción que había, era tanta la manifestación de la gloria de Dios, que la gente, como Pablo no podía ministrarlos a todos, dice que la gente llevaba los paños, los delantales de las personas, y cuando Pablo les ponía las manos y las personas al colocar el paño o el delantal de la persona que oraban, dice que recibían milagros. Era tanta la unción que estaba en Éfeso, era tanta la gloria que había en Éfeso, que dice que los que practicaban, escuchen, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, usted lo va a encontrar, dice que los que practicaban cosas ocultas, cosas que usted sabe que toman para engañar a las personas. Dice que los que practicaban magia, cosas esotéricas, cosas que no son del agrado de Dios, cosas que usted sabe que el enemigo levanta para que no busquemos el evangelio y busquemos una respuesta en algo erróneo, equivocado, en algo que no produce vida. La Biblia dice que los de ese tiempo, los que practicaban magia, los que practicaban las ciencias ocultas, dice que se convertían al Señor. Dice que hasta sus libros lo vendían, y dice que dio hasta el precio en dinero, dio mucho dinero. Dice que el evangelio empezó a crecer. Pero también ahí en Éfeso
Había un templo, dice que era el de Diana de los Efesios, era de Diana, era conocido como el templo donde la gente consultaba, iba a hacer cosas, ritos, iba a hacer cosas que no agradaban al Señor. Y dice que en esa ciudad, ese templo producía ganancia a los que estaban ahí a su alrededor, los que producían. Dice que había un platero, era Demetrio, era el encargado. ¿Quién era Demetrio? Demetrio era el que estaba en esa ciudad para hacer los templecillos, para hacer los adornos, los lucos, para hacer los... ¿Cómo le llamaríamos? Esos muñequitos que ellos idolatraban. Entonces la palabra enseña que cuando el evangelio llega, dice que el negocio de Demetrio y de los que tenían ahí en Diana de los Efesios, dice que el negocio se acabó. Escucha, cuando llega el evangelio del reino, cuando llega el evangelio de poder, cuando hay un evangelio de poder, escucha, el enemigo se le va a acabar el jueguito en tu casa, se le va a acabar el negocio. Cuando el evangelio de poder llega, escucha, cuando el evangelio, cuando hay un creyente, cuando hay un hijo de Dios lleno de la gloria, del poder, del Espíritu Santo, escuche, las tinieblas tienen que soltar, escuche, las tinieblas tienen que soltar tu casa, las tinieblas tienen que soltar tus hijos, las tinieblas tienen que soltar tu familia. Y la palabra enseña que entonces Demetrio, como vio que se estaba acabando la fuente de su ganancia, dice que levantó un complot, un ataque. O sea, los ataques contra los hombres y mujeres de Dios en la Biblia siempre han existido los ataques en la palabra. Y los líderes que mire, el evangelio afectó todas las áreas de la ciudad de Éfeso. Dice que se convirtieron gobernantes, líderes políticos se convirtieron al Señor. Dice religiosos, militares, Cornelio, gente se convirtió. O sea, todas las esferas. El evangelio llegó a todas las esferas. El evangelio necesita llegar a todas las esferas. Escuche, todas las esferas de una nación tienen que ser afectadas. ¿Por qué? Porque el enemigo, voy a mostrarte que también ataca todas las esferas de una nación. Escucha, donde el evangelio llega, tiene que tiene que llegar al área política, tiene que llegar al área militar, a toda, bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que se levantó y los líderes políticos que se habían convertido le dijeron: Pablo, nosotros no podemos como protegerte, porque esta gente se va a levantar un complot. Le estaba diciendo: escóndete. Entonces, cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, en el capítulo, entonces la carta a Efesios muestra los 6 capítulos. Muestra las 6 formas en que Dios ve la iglesia. El capítulo 1 de la carta de Efesios muestra a la iglesia como el propósito de Dios. Dice que Dios nos puso sus hijos, que Dios venció los principados, potestades, y ahora nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahí el capítulo 1 muestra a la iglesia como el propósito de Dios. El capítulo 2 muestra a la iglesia como el plan de Dios para salvar la humanidad. Por gracia soy salvo, y que nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para bendecir a otros, y que otros a través tuyo conozcan el mensaje de salvación. El capítulo 3 muestra a la iglesia, que es la que tiene que reflejar la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. El capítulo 3 muestra la plenitud del amor de Dios, su anchura, su altura y su profundidad. El capítulo 4 muestra a la iglesia. Escuche, el capítulo 4 muestra a la iglesia como la unidad perfecta a través de los 5 dones, de los 5 hombres dones, a través de los 5 hombres dones, los dones que Dios dio a los hombres dones, bendito, hombres con un don apostólico, profético, evangelístico, el maestro y el pastoral. Y esos 5 dones Dios los colocó dentro del cuerpo de Cristo. No que son mayores, no, todos son importantes en el cuerpo. La función de esos dones es edificar, escuche, el cuerpo, para que el cuerpo llegue a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. Entonces, el propósito de los dones que Dios nos ha dado, de los que son ministros, evangelistas, pastores, profetas, es edificar el cuerpo de Cristo, y que el cuerpo de Cristo llegue a la plenitud del varón perfecto. O sea, Dios quiere que la iglesia crezca a la plenitud, y que crezca a la plenitud del varón perfecto, que alcancemos la estatura de Cristo, que es el requisito para poder ser levantado por la mano poderosa del Señor. Ahora, el capítulo 5 muestra a la iglesia como la familia.
Pero el capítulo 6 de Efesios muestra a la iglesia, Pablo entonces dice que muestra a la iglesia como un guerrero. Pablo está en Roma, Pablo está preso, dice estaba preso, y cuando Pablo dice que él está viendo que él está bajo custodia romana, y él está viendo al soldado, y él está viendo la vestidura del soldado romano, y él está viendo que así Dios nos compara con un soldado, que Dios nos ha dotado de las armas espirituales. Escuchen, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Y algo que tienes que entender es que Dios nos ha dotado de todas esas armas espirituales para que tú y yo juntos nos unamos como un solo cuerpo, como un solo soldado. Escuche, ¿para qué? Para llevar, escuche, para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Alguien me dijo, hermano, ¿por qué el diablo nos ataca? Escuche, es que Cristo lo venció en la cruz, pero Él nos dio la potestad a nosotros ahora. Es como cuando el juez dicta la orden, pero quien lo captura es el fiscal o es el policía. Él lo venció y nos dio la orden a nosotros. Ahora nosotros tenemos que contrarrestar y nos ha dado las herramientas. Escuche, pero ¿cómo se opera nosotros en el mundo espiritual? ¿Cómo trabajamos en el mundo espiritual? Miramos Efesios capítulo 6. Usted mira Efesios capítulo 6 y nos da los puntos, cómo tenemos que operar nosotros como hijos de Dios en el mundo espiritual. Nos da una luz. Escuche, el primer paso, yo voy a hablar de 3 pasos. El primer paso es que tenemos que entender, para hacer guerra espiritual, el primer paso es que tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener? Es reconocer la autoridad de Dios, que Él tiene toda autoridad. Mateo capítulo 28, cuando Él muere y resucita, Mateo capítulo 28, verso 18 y 19. Dice que después que Él murió y resucitó, bendito el nombre de Jesús, dice la palabra de la siguiente manera: después que Él apareció a los discípulos, dijo, por tanto, id. Dice, Jesús se le acercó, verso 18 dice, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada, o sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, cuando el primer paso para poder entrar a hacer guerra espiritual es que tienes que reconocer la autoridad de Dios. ¿Y cuál es cuando Él muere, cuando Él resucitó? Él le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Marcos capítulo 16 dice también de la siguiente manera: después que Él resucita, traspasa la puerta, dice, finalmente se apareció a los 11, ¿verdad? Dice, y estando sentados en la mesa, dice que le dijo que se levantaran porque estaban tristes, porque tenían el corazón duro. Dice, y entonces después le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, toda potestad, y esa potestad nos la delegó a nosotros. Entonces, para poder hacer guerra espiritual, lo primero que tienes que entender es que Dios es soberano, que Él tiene potestad, y que tú como hijo ahora recibiste esa potestad y recibiste esa autoridad delegada por parte del Señor. Recibiste el mandato, recibiste toda autoridad. ¿Y qué dice? Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas no te van a hacer daño, y sobre las manos pondrá a los enfermos y los enfermos van a sanar. Entonces, para poder hacer guerra espiritual tienes que conocer tu posición, aleluya, como hijo de Dios. Tienes que conocer la autoridad del Padre y tienes que conocer tu posición como hijo de Dios, y como hijo de Dios Él te delegó toda autoridad. El segundo paso que tienes que entender en el mundo espiritual es conocer que hay un enemigo en el mundo espiritual. El segundo paso que tenemos que entender es que hay un enemigo en el mundo espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice que tenemos que velar. Tenemos que velar. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que anda como león. ¿Cómo? No es león, anda como león, rugiente, buscando a quien
devorar. O sea, no es un león, porque el único león, Apocalipsis 5:5 dice que es el león de la tribu de Judá. Escucha, él se quiere parecer a un león, pero no es un león. El único león es Cristo. Dice, pero si toma la actitud, anda rugiente, anda rodeando. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿qué hace Satanás? Él dijo, ando rodeando la tierra, buscando una ocasión, buscando que le deje una oportunidad. Lo primero que tienes que conocer es que tenemos un enemigo en el mundo espiritual. Y que tenemos que conocer sus estrategias, sus maquinaciones, identificarlo, bendito el nombre de Jesús, porque su finalidad, ¿cuál es la finalidad del enemigo? ¿Cuál es la finalidad? Juan capítulo 10, verso 10 dice que él fue a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Entonces, tienes que entender que tenemos un enemigo que su finalidad es hurtar, matar, destruir los hogares, destruir la familia, destruir los hombres de Dios, destruir los matrimonios de Dios, destruir tu hijo en la calle, en la droga, en el alcoholismo. Ese es el propósito. Él quiere destruirte, matarte, para alejarte del plan, del propósito de Dios. Escuche, y otro punto del segundo paso es que tenemos que conocer en la forma en que opera. Escucha. Entonces, en el segundo paso es conocer que tenemos un enemigo, el propósito del enemigo. Y ahora te voy a decir cómo opera. Y él opera de una manera, escuche, organizada. Él opera, y él para operar, escuche, lo que voy a decirte, para operar el enemigo va a necesitar un cuerpo. Escuche, los espíritus malignos, los demonios, los principados, necesitan un cuerpo para operar. Por eso es que Cristo necesita su iglesia para que su reino sea extendido aquí en la tierra. Así como Cristo necesita un cuerpo, escuche, así mismo el enemigo necesita un cuerpo. Lucas capítulo 6 dice que había un muchacho que tenía un espíritu. Lucas capítulo 6 verso 18 también dice que estaba el endemoniado gadareno. Lucas también habla de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. O sea, el maligno para operar necesita un cuerpo. El enemigo necesita un cuerpo para operar. Pero la palabra enseña, escucha esto, ¿cómo opera el enemigo? Opera de la siguiente manera. Tiene principado, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Miren la línea que se mueve. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, lo aclara. Gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Mira cómo opera en estas cuatro dimensiones, en estas cuatro rangos. Principado. ¿Qué es un principado? El principado es el que opera en una nación, quiere tener el control y el dominio de una nación. El principado es el que quiere operar en una nación. Bendito el nombre del Señor. Es el que se apodera de una nación para traer escasez. Cuando la Biblia dice que Daniel propuso su corazón, para buscar a Dios, la Biblia dice que Dios le mandó respuesta, pero el príncipe de Persia, o sea, un principado, el de una nación, el principado quiere operar en una nación. Para operar hay principados de hambre, de guerra, de nutrición, de contiendas, de droga, de alcoholismo. Entonces, el principado es el espíritu, es el demonio que opera en una nación, quiere liderar una nación. Escuche, entonces, potestades. ¿Qué es una potestad? Es alguien, es un espíritu maligno que, escuche, que una potestad es un derecho legal. Entonces, el principado dirige la nación, el principado opera a nivel nacional. Pero la potestad no tiene posición, o sea, no tiene un título, no tiene una posición, pero sí tiene un derecho legal. O sea, ¿qué es una potestad? Es alguien que recibe una autoridad de alguien superior. Y recibe la autoridad, ¿con qué? O recibe el derecho legal, ¿con qué? No tiene posición, escuche, no tiene posición, pero tiene derecho legal y tiene autoridad. ¿Para qué? Para destruir, para cumplir una orden. Usted está aquí, entonces, en la potestad no tiene posición en el mundo espiritual, pero sí tiene una autoridad, recibe órdenes, son espíritus que reciben orden. Destruye ese hogar, destruye esa iglesia, destruye ese matrimonio. Dale compartir a esto para que muchos sean bendecidos. Escucha, dale compartir a esto en la parte de abajo, muchos van a ser bendecidos.
Entonces la potestad recibe una orden para operar. En el capítulo 16 del libro de Samuel, bendito el nombre de Jesús, dice el verso 15 que un espíritu recibió una orden para atormentar a Saúl. O sea, que es una potestad, es un espíritu que recibe una orden para atacar a otro, recibe ataque de las tinieblas. Son espíritus malignos que se levantan para destruir con orden de las tinieblas. La palabra enseña en el primer libro de Reyes, capítulo 22, que Josafat va a ir a la guerra, a tomar a Galat, y dice que invitó a Acab, porque Dios estaba entregando el territorio y a Galat no la habían conquistado. Y la Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y había una palabra del profeta Elías que acá iba a caer muerto. Pero había un profeta llamado Micaías. Y Micaías nunca profetizaba lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar, así te dice el Señor, te va a ir bien, Dios te va a ir. Y profeta Micaías no se congraciaba con el pueblo. El profeta Micaías, y dice que no le caía bien, escucha, no le caía bien, hermano, porque el verdadero profeta de Dios no es el que anda regalando carros y casas. El verdadero profeta es que hace que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Ese es el verdadero profeta. El verdadero profeta hace que el corazón devuelva a Dios. Y Micaías nunca profetizaba lo que los hombres querían escuchar. Y la palabra enseña que y Josafat fue el rey de Judá, del reino del sur, y el reino del norte, que era Israel, estaba acá. Dijeron, vamos a consultar y buscaron profetas que se congraciaban. Hay gente que se congracia con otros para caerle bien, para que los inviten. Pero Micaías dice que él no se congraciaba con nadie. Y la palabra enseña que Micaías hace algo en particular. Cuando profetizó, dice la escritura, bendito el nombre de Jesús, cuando profetizó, dice la palabra, que le dijo que iba a caer muerto. Dice que lo pusieron preso, y entonces no querían creer el mensaje de Micaías. Entonces salió una voz del cielo, ¿y quién entonces los va a confundir? Dice que salió un espíritu con espíritu de mentira. O sea, trajo hubo un espíritu, según el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 22, dice que salió un espíritu con una orden, ¿cuál es? De confundir, de traer mentira. Entonces las potestades son los que reciben órdenes de las tinieblas, del mismo infierno. Son órdenes ordenadas por el mismo enemigo para destruir tu vida, tu hogar, tu matrimonio. Se levantan. Esto es tremendo. Y el gobernadores de las tinieblas, dice gobernadores, mira cómo opera, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Son los que operan en una ciudad y toman varias ciudades, toman una región y quieren operar en esa región. Quieren operar, los gobernadores de las tinieblas quieren operar, mientras el principado opera en toda la nación. Escuchen, la potestad no tiene el título, no tiene un rango, no tiene posición, pero tiene la orden. Pero el gobernador sí opera en una región, opera en una ciudad, opera en un sector grande de la nación. El gobernador es el que está al frente para traer, escuche, perdición a la ciudad. Es el que ordena, es el que autoriza, escuche, para que se levante el enemigo. ¿Y qué son las huestes espirituales de maldad? Las huestes espirituales de maldad, escuche, son en aquellos tiempos, era una palabra que se usaba para tener un grupo, una legión era un comando, pero una hueste era como un grupo especial. Ejemplo, aquí la policía es general, pero dentro de la policía hay algo que se llama GOES. Aquí nuestra policía colombiana, GOES, que se llama Grupo de Operaciones Especiales. O sea, que era una hueste, era un grupo especial dedicado. Escucha, esto es tremendo. Mira cómo opera las tinieblas. Es un grupo especial dedicado, es como un convicto, es un grupito dedicado, hermano. Y ese opera en organizaciones, se infiltran en sistemas religiosos, organizaciones. ¿Para qué? Para promocionar, para traer confusión en la mente del hombre. Decirle al niño que puede ser una niña, para decirle que la droga no es mala, para decirle a una niña que practique cosas, que pueda quedar embarazada y arrancarle el niño del vientre. Escuchen, son huestes espirituales de maldad que operan, escuchen, en las regiones celestes.
Así trabaja el enemigo, de esa manera. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? El tercer paso. ¿Cuáles son las herramientas para contrarrestar el enemigo? Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: iglesia, la guerra no es Demetrio, es lo que está operando dentro de Demetrio. Escuche, la guerra de Colombia no es lo que está el líder, es lo que está operando en la nación. Y Dios necesita una iglesia que conozca la armadura y las herramientas que el Señor nos ha dado para llevar a cabo, mi amado hermano, el propósito de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Necesitamos una iglesia, mi amado hermano, necesitamos una iglesia que conozca la posición que tiene en el reino. Necesitamos una iglesia que conozca que Dios nos ha dado una armadura para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. ¿Y cuál es la armadura? ¿Cómo el Señor toma entonces a la iglesia de Éfeso? Y Pablo le escribe. Entonces Pablo ve al soldado romano y dice: está bien. Entonces el soldado tiene algo, dice: por lo tanto, tomad la armadura de Dios y estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿cómo era ceñido los lomos? La verdad. Escuche, es un cinturón, dice: ceñido vuestros lomos con un cinturón. Ese cinturón lo llamó la verdad. Ese cinturón lo llevaban los soldados romanos. Escuche, era un cinturón. Y ese cinturón, ¿qué hacía ese cinturón? Ajustaba el cinturón, ajustaba para que no se le cayera, escuche, la túnica. Ajustaba la ropa al cuerpo con el fin que cuando el soldado es como un hombre que no use la correa, se le puede caer el pantalón. Era más o menos, esa era la función del cinto de la verdad, lo llamó el cinto. Entonces el cinto le ajustaba en la ropa al cuerpo, quedaba apretado y podía moverse. Y la túnica que tenía era como una capa que usaba el soldado romano, se la sujetaba. Y también el cinto sostenía, escuche, las demás piezas que iban amarradas. Era como el eje principal, escuche, el cinto era el eje principal de las demás piezas que iban pegadas, se sujetaba. Y también era en el cinto donde estaba el estuche, donde iba la palabra, donde iba la espada del soldado. Entonces dice: ajustado, afirmado vuestros lomos, vuestra vida con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús un día estaba frente al templo y él veía que todos pasaban. Y para llegar del templo de Salomón, escuche, del atrio al lugar santo y al lugar santísimo, te había 3 puertas. La primera puerta, que era la puerta del atrio, era conocida como el camino. La segunda puerta, que daba al lugar santo, era conocida como la verdad. Pero la tercera puerta daba al lugar santísimo, era conocido como la vida. Y Jesús, un día sentado, le dijo: no se preocupen, yo voy a preparar morada. O sea, yo voy a preparar muchas moradas. Esa morada está hablando de Dios mismo. Y Felipe le pregunta: pero ¿cómo iremos al Padre si no conocemos el camino? Y dijo: no te preocupes, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces lo que está diciendo, tenemos que caminar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo, que Él es el Salvador, que Él vino por nosotros. Y tenemos que caminar en esa verdad, que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros. En esa verdad la iglesia debe caminar, que fuimos llamados sus hijos. Y en esa verdad, por eso es que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, cargados, que yo. Entonces los discípulos dijeron: Señor, pero nosotros no somos hijos de nadie, no somos. La Biblia dice que el que practica el pecado, dice, esclavo es del pecado. Pero digo: mas conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libertad. Escucha, la verdad de Cristo. Cuando llegas a Cristo, llegas a la verdad. Tus pecados y nuestros pecados son perdonados, y ya no hay cadena. Y ahora la verdad de Cristo es lo que nos está sujetando al cuerpo. Y tenemos que caminar en esa verdad, que Él es la verdad. Escucha, tenemos que caminar en la verdad. Cristo es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Él murió, resucitó, nos salvó, nos regeneró, nos santificó, nos está transformando, porque muy pronto seremos glorificados, que es el proceso de la salvación. La salvación trae regeneración, trae renovación, trae santificación, trae transformación. Y el proceso que empezó con la salvación termina con la glorificación. Muy pronto seremos glorificados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice el Señor: a la final trompeta. Esa es la verdad, y bajo esa verdad la iglesia debe caminar, de que somos hijos, de que somos hijos suyos, fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la verdad, y esa verdad tiene que estar ceñida a tus lomos. Esa verdad es la que va a sostenerte, bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se usa el cinto de la verdad? Llena tu mente. ¿Cómo usas el cinto de la verdad? Usándolo. Llena tu mente
con la verdad de la palabra, cultivando una amistad con el Espíritu Santo todos los días a través de la oración. Y así vas a usar el cinto todos los días, llenando tu mente de la palabra. 2, la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? Era como especie de un chaleco. Acá le llaman a chaleco antibala. Era un chaleco que lo sujetaban en el pecho. ¿Con qué condición? De que el pectoral lo sujetaban. Escuche, iba sujetado al pecho. Y por esta razón, ¿por qué el pecho? Porque protegía el pecho, los órganos, pero especialmente la coraza protegía el corazón del soldado romano. La coraza protegía, como la coraza protegía el corazón. Entonces dice, por lo tanto, dice, sujetado, dice, vestido de la coraza de justicia. Entonces aquí la justicia representa a Cristo que nos justificó. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la coraza de justicia lo que nos está dando a entender es que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, y su justicia hoy nos hizo libres y fuimos llamados justos por el Señor. Fuimos llamados, fuimos requeridos por Él y fuimos llamados justos. Y ahora Dios va a guardar tu corazón de cosas pasadas, de heridas del pasado. Hay dardos, bendito el nombre de Jesús. Hay dardos que el enemigo quiere levantar a tu vida, a tu casa, a tu ministerio. Escucha, ¿para qué? Para que tú, bendito el nombre de Jesús, para que tú no avances, para que tú, hay heridas, hay dardos, hay ataques de las tinieblas al corazón del hombre, a poner resentimiento, a poner duda de lo que Dios. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, es en el corazón donde habita todo. Por eso Jesús dijo que hay que guardar el corazón. Y para eso está el pectoral de la justicia divina. Dios es justo, Dios te justificó. Eres justo a través de la fe. Y los justos caminan en la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Escucha, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Y si algo, la justicia es Cristo. Él va a protegerte de todo ataque al corazón. Por eso Él quiere que cuides el corazón, porque queda el corazón donde dice salen los homicidios, los malos pensamientos. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Para eso está la justicia de Dios. La justicia de Dios va a protegerte. Él es tu justicia. Tienes que entender que Él es tu justicia. ¿Cómo se usa? Escuche la justicia, cómo se usa la coraza de justicia. Mi amado hermano, guarda todo el día tu corazón de cosas del pasado, de cosas que pueden venir a tu presente. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tercero, el creyente debe conocer, y conociendo está firme con el calzado, dice con los pies, dice tenemos que proteger el calzado o los pies con el calzado del apresto del evangelio de la paz. Escuchen, entonces él miraba que el soldado romano, ¿qué pasaba antiguamente? Los soldados romanos cuando iban a la guerra, los enemigos de los soldados en el camino lanzaban púas, piedras, hacían trampas para que cayeran, Entonces Pablo dice que la única forma que el creyente no caiga es que sus pies tienen que estar apresados con un calzado. ¿Y cuál es ese calzado? El evangelio de la paz. Ese evangelio que tú has recibido. La palabra evangelio es buenas noticias. Cuando las buenas noticias del evangelio llegan a tu vida, mi amado hermano, cuando el evangelio de las buenas noticias llegan a tu casa, cuando el evangelio de las buenas noticias llega a tu vida, tú puedes caminar. Escucha, tú puedes caminar por lugares que tengan ataque, donde hayan espinos, donde hayan, bendito, la Biblia dice, hollarás serpientes y escorpiones. Vas a caminar, escucha, bendito el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes este propósito, dale compartir. Bendecimos a todos los hermanos que están ahí conectados de la Casa Revelación, Pastor Fabio, la emisora, ahí están las aplicaciones, gloria a Dios, que se puedan conectar. Y a todos los hermanos que están ahí conectaditos también, dale compartir en esta preciosa hora de la noche. Bendito el nombre de Jesús. Escuche, cuando tú caminas por camino, estamos en día fuerte, pero la iglesia tiene que tener el evangelio de la paz. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Escucha esto, estamos en día fuerte, donde la gente ha perdido la paz. Pero cuando tú tienes el evangelio, no cualquier evangelio, el evangelio, las buenas noticias, el evangelio del reino, este evangelio te va a dar la paz y tú vas a caminar
en medio de la crisis que está pasando la tierra. Cuando tú tienes la palabra, el evangelio de la paz, las buenas noticias incrustadas en tu corazón, escucha, el evangelio te va a dar la paz y tú vas a caminar por donde otros no caminan. Tú te vas a mover en medio de la crisis que está pasando de la tierra, en medio del dolor que está pasando la tierra, en medio de la angustia que está pasando la tierra. Aleluya, tú vas a caminar. ¿Por qué? Porque la palabra va a proteger tus pasos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Gloria al Señor, bendito. Por eso necesitamos que el evangelio de la paz, cómo se usa el calzado en estos tiempos, bendito el nombre de Jesús. Escucha, llena tu corazón cada día de la palabra en los momentos de tribulación y camina en la palabra, vive la palabra. Así podrás usar el evangelio de la paz. Escuche, la otra arma espiritual que Dios nos ha dado de la armadura, dice, es el escudo de la fe. Entonces dice, y tomando el escudo de la fe para apagar. Escuche, entonces no dice que no nos da cuál es el otro de la fe. Dice que el escudo de la fe nos lo dio el Señor para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, un soldado romano, escuche, antiguamente tenía un escudo. Y ese escudo era hecho de un metal, era metálico, y estaba cubierto era forrado en un material de cuero y lo mojaban. ¿Para qué lo mojaban? Para cuando vinieran los dardos del enemigo, el cuero mojado servía de un aislante, resbalaba y la flecha caía. Entonces él dice así que así mismo el enemigo lanza dardos a tu mente, a tu corazón. No vas a prosperar, no vas a avanzar. Mira lo que está viviendo tu casa, mira lo que está pasando en tu familia. Pero cuando tú entiendes, escucha, que Dios nos ha dado la fe como una herramienta, que Dios nos ha dado la fe, escuche, que Dios te ha dado la fe, después la certeza de lo que se espera y la convicción, y la fe es Cristo mismo. La Biblia dice, venid a la fe es Cristo. Dice que es el autor y es el consumador de la fe. Cuando Cristo está en tu vida, cuando Él está constituido en tu vida, pueden venir los ataques de las tinieblas y el enemigo decirte cómo vas a avanzar, cómo vas a prosperar. Aleluya, mira, perdiste el empleo, mira la cuarentena, perdiste en la familia. Esos son dardos que el enemigo lanza a tu mente, a tu corazón. A decirte, tu esposo está en la droga, tu hijo en la calle, mira lo que está viviendo. Esos son dardos para destruirte. Pero cuando tú dices, yo estoy cubierto con el escudo de la fe, la Biblia dice que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, Él te va a proteger de todos los dardos. Yo no estoy diciendo que no van a haber ataques, escucha, yo no estoy diciendo que no va a haber angustia. Lo que estoy diciendo es que vengan los dardos del enemigo, Él mismo va a ser tu protector, Él va a ser tu escudo. El Señor le dijo a Abraham, Él le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Dios, yo soy tu escudo y tu galardón. Y la iglesia debe entender que el escudo de nosotros se llama Cristo. Tú tienes que entender que tu escudo es Cristo, que Él protegerá los tuyos, que Él protegerá tu casa, que Él es tu escudo. Tienes que vestirte de la armadura de Dios, mi amada iglesia de Cristo. Y bendito el nombre de Jesús. Y termina diciendo, y tomando el yelmo ¿qué? De la salvación. O sea, el soldado romano tenía un casco que cuando iba a la guerra, el casco le protegía, le evitaba ser lastimado en su rostro, en su cabeza. Un golpe en la cabeza, un golpe en la mente, hermano, le protegía la sien, le protegía un golpe aquí, puede perder el control, escuche. Entonces el casco, dice la salvación, hermano, ya por gracia sois salvos, hermano. La Biblia dice que fuimos salvos por su gracia. Aleluya, y que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ahora tú tienes, la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Escuche, hay doctrinas que se han levantado para confundir a la gente. Pero una vez recibida la salvación, recibimos a Cristo, tenemos que caminar con temor y temblor. Alguien me dijo, la salvación es gratis. Yo le dije, sí, es gratis. No costó nada, no te cuesta recibirla, pero tienes que pagar un precio, cuidarla y sostenerla, cuidar la salvación, mi amado hermano. Escucha esto, bendito el nombre de Jesús, vístete, Dios te hizo salvo. Hermano, tienes que ocupar tu mente, porque no, el enemigo va a mandar los dardos, y la mayor lucha que tiene el creyente es en su mente, en sus pensamientos. Hay pensamientos que te visitan, hay pensamientos, hay ataques, para eso está el yelmo de la salvación. Hay pensamientos obscenos, hay pensamientos de toda especie que el enemigo levanta. ¿Para qué? Para destruir tu hogar, para destruir tu casa, para destruir. Pero una mente ocupada en las cosas del Espíritu, escucha, una mente ocupada en las cosas del Espíritu no tendrá tiempo ni espacio para otra cosa. Una mente ocupada, escucha, una mente ocupada, una mente desocupada, dijo alguien, es un taller del enemigo.
una mente desocupada, una mente, ocupa tu mente en la palabra. Filipenses 4:8 dice, debe estar ocupada, dice, en oración, dice, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Él dice, en esto pensad. Sin algo que tienes que pensar es en todo esto, gloria a Dios. Ocupa tu mente en la lectura de la palabra, ocupa tu mente, bendito el nombre de Jesús, ocupa tu mente en cosas, bendito el nombre del Señor, ocupa tu mente. Ocupa tu mente en libros, o léete un buen libro. Ocupa tu mente, escucha alabanza, hermano. Pero si tú no ocupas tu mente en las cosas del Espíritu, el enemigo va a atacar tu mente y puedes, como dice Hebreo, deslizar. Bendito el nombre de Jesús. Pero para eso Dios nos ha dado el yelmo de la salvación. Y dice, y tomando, para culminar, dice, tomando la espada del Espíritu. Escuche, toda la armadura de Dios es de defensa. El yelmo, el escudo, la coraza. Pero lo único que Dios nos da para atacar y defendernos es la palabra de Dios. Y la compara con una espada. Es la única arma de ataque. Escuche, entonces, escuche, ¿por qué? Porque lo que nos va a dar, Dios nos ha dado para vencer es la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el ataque del enemigo a Jesús lo atacó, pero Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y tú tienes que estar tan lleno de la palabra de Dios. Oiga, comparta esto. Yo quiero que usted comparta esto, los hermanos que están ahí, que 30 personas ahí conectadas. Si todos estos 30 personas le dan compartir, bendito será una bendición. Aleluya, será una bendición, muchos serán bendecidos, gloria a Jesús, con esta transmisión. Escuche, en la espada, por eso el creyente tiene, por eso Colosenses dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, hermanos. Y si algo que de ti tiene que brotar es la palabra, que cuando vengan los ataques, tú no te queda otra cosa sino que decir, escrito está. Perdí la casa, escrito está, Él es mi pastor. No tengo para la comida, escrito está, no he visto justo desamparado. Estoy enfermo, te dice el diablo, te dice, escrito está, por su llaga fui curado. Mi papá me abandonó, mi familia me dio la espalda, escrito está, la gente me da la espalda, Él es mi pastor, Él estará conmigo. Aunque padre y madre se olvidó a la mujer de lo que dio a luz y dejó de compadecerse del hijo de su vientre, pero aunque ella olvide, Dios nunca se va a olvidar de ti. Escrito está. Tienes que ser tan lleno de la palabra. Y la única forma de usar la palabra es memorizándola, aplicándola, viviéndola. Escuche, escrito está, escrito está. Un saludo a todos los pastores, la pastora Cindy, Cecilia, bendito el nombre de Jesús, a todos sus hermanos que están conectaditos ahí, gloria al Señor, aleluya. Y por último, bendito el nombre de Jesús, por último, y este es poderoso, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con perseverancia y orando por todos los santos. Escuche, este tiempo, me atrevo a decir, hermano, Dios lo ha permitido en su soberanía, hermano, porque Él es el que tiene el control de todo. Escrito está en la palabra, ya todo está escrito. Hermano, Dios ha levantado este tiempo para que la iglesia se vuelva a la cámara secreta. Dice, orando en todo tiempo. Entonces, el soldado recibía la armadura, pero un soldado recibía las instrucciones de su general. Aleluya. Escuche, de su general. Su general era el que le daba las instrucciones. ¿Y cómo recibe la iglesia instrucciones? Del comandante y jefe de estas fuerzas espirituales del reino de Dios. Usted es un soldado del reino de Dios. Escuche, usted es un soldado del reino de Dios. ¿Cómo recibe usted las instrucciones? A través de la oración. A través de la oración, mi amado hermano. A través de la oración. A través de la oración. Y si algo que tenemos que volver es a la oración. Algo que tenemos que volver es a la oración. Y Dios permitió, escuche, Dios ha permitido esto. Dios ha permitido esto en la tierra, hermano, para que nos volvamos a Él, a la oración, hermano. Es que andábamos muy ocupados en nuestros trabajos. Entonces la gente no tenía tiempo para orar, la gente no tenía tiempo para buscar a Dios. Y ahora, hermano, ¿cuál es la excusa? Dios canceló todo humanamente. Pero Dios, siento en mi corazón que Dios está trabajando con su iglesia. Dios está trabajando con su iglesia. Él quiere que su iglesia vuelva a lo que dice Mateo 6, cerrada la puerta. Hermano, deje de estar peleando que si el anticristo, que no sé qué, que el sello. Deje de decirle algo. Dios quiere una iglesia. Dios quiere que vuelva a la comunión. La palabra es velad y orad.
para que aquel día cuando el Señor venga los haya haciendo así. Hermano, iglesia de Cristo, comparte esto. La iglesia no quiere escuchar esto. La iglesia lo que quiere escuchar es que Dios te va a dar el carro. ¿Dónde están los carros? Dios no te va a dar, hermano. Estamos en tiempo que hay que velar, volver a la oración, volver a la vida de la comunión, volver a cultivar la amistad con el Espíritu Santo. Hay que volver a la vida de la comunión, hay que volver a la vida. Eso se hace a través de la oración. Iglesia, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Él dijo, y velando en todo tiempo, velando en la oración, hermano. Hay que velar, hay que estar conectados, mi hermano. Hay que volver a desconectarnos de lo que nos está. La oración, volver a decirle Padre, volver al Padre, a la vida de la oración. La iglesia tiene que volver a eso, hermano. No podemos estar ya entretenidos, hermano. Tenemos que dejar esa vida tibia, hermano. Tibia. Una vida que ni no oro, o sea, me conformo, me pego ahí al teléfono a que ore. No, hermano, tenemos que activar, hermano, nuestra vida de oración personal. No la corporativa, sino tu vida tiene que volver a la comunión con el Señor, cerrada la puerta. El hombre de Dios que está ocupado en oración, tú no lo ves perdiendo el tiempo, tú no lo ves en cosas ahí, que si esto uno, poniendo quién tiene, no, el hombre de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Me acompaña el pastor Fabio Caicedo. Aleluya. 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 Pastor Fabio, Dios le bendiga. Es que no sé manipular mucho el tema de las redes, cómo compartir. Bendito el nombre de Jesús. Bendecimos a todos esos hermanos, gloria a Dios. Hay que volver a la oración. Hay que volver. Hay que volver. Aleluya. Aleluya. Vamos, adórale. Adórale. Amén. Adórale. Vamos, adórale. Escríbenos tu petición de oración ahí. Escríbenos tu petición de oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Escríbeme tu petición de oración, voy a orar. Hoy toma la armadura de Dios. Adora a Dios con esta alabanza. Adora a Dios, toma la armadura, la fe, el escudo, la oración, la espada, para que puedas soportar. Estamos en días malos, hay que tomar la armadura de Dios. Hay que dejar la tibieza. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad que qué bendición poder escuchar hoy esta palabra. Hay muchas personas que piensan que porque no están saliendo tal vez a la calle no se deben colocar la armadura de Dios. Tú tienes que colocarte la armadura de Dios todos los días. Todos los días, recuerda, no hay un día en que no te coloques la armadura.